con la última parte de la clase. Entonces, si ustedes se acuerdan, estamos estudiando simulación de Monte Carlo y justamente en la clase anterior habíamos visto una serie de conceptos propios del sistema, de cómo se debe hacer una simulación de Monte Carlo y otros elementos más que son importantes. A partir de ese momento vamos a ingresar ya en dos aplicaciones, pero para ello necesito solamente poderles explicar esta partecita de acá. ¿Sí? ¿Qué pasó? Aquí tenemos el reloj de simulación y lo que pasa es que para hacer simulación pueden medirse según los estados del sistema, ¿sí? En eventos, ¿sí? En estos eventos que están representados en un eje de coordenadas cartesianas en el tiempo, ¿sí? Que representa el tiempo y en el tiempo se van presentando estos eventos que ustedes están viendo acá. Eh, en función de la ocurrencia de estos eventos, ¿sí? Pueden plantearse dos métodos para desarrollar la simulación de Monte Carlo. Pueden ser estos eventos de incrementos de tiempo fijos, es decir, como se ve acá, de esta manera, o podrían ser incrementos de tiempos variables o impulsados por los mismos eventos. ¿Qué significa eso? Tenemos un evento acá, el siguiente podría estar acá, el subsiguiente podría estar acá, pero la característica de este último es de que una vez que pase este evento, entonces para que se produzca este segundo, entonces este impulsa a la procedencia del segundo y este la procedencia del tercero y así sucesivamente. Mientras que en el primer caso son eventos fijos, ¿sí? Que no se van repitiendo ni son función del anterior. ¿Sí? Leamos un poquito la temática. Dice, hasta ahora podría definirse al modelo de simulación como limitación del comportamiento de un sistema. Consiguientemente, la forma de medir esa particular forma de presentación de las características o estados del sistema es a través de puntos discretos del tiempo que se denominarán eventos, que son estos de acá. Muy bien. Entonces, simplemente eso nada más. Y aquí un poco más de explicación. En el primer método, el reloj, ¿sí? Para hacer la simulación, se incrementa en intervalos discretos de tiempo de igual magnitud y el sistema se examina cuando haya transcurrido una unidad de tiempo simulado. Acá, ¿cierto? En el segundo, el reloj simulado se actualiza desde aquel tiempo en el cual ocurre el siguiente evento significativo. Por eso se dice que da impulso al siguiente, ¿no? Entonces ahora con esto hemos terminado todos los conceptos, ¿sí? Y pasamos a las aplicaciones. Miren, querer hacer más aplicaciones de las que estamos planteando, definitivamente para una temática como es investigación operativa 2, prácticamente es bien complejo, ¿no? Es decir, hay mucho que simular, son libros completos que se han escrito sobre simulación. Les voy a presentar dos simulaciones. La primera que no considera la variación del tiempo, por eso es un modelo de simulación estático. Y luego vamos a ver otro problema donde el tiempo sea una variable que principal para la realización de la simulación. Entonces vamos a ver esta primera simulación que ustedes tienen en su pantalla y que la vamos a ver con detenimiento. Dice, esta es una simulación para poder determinar el área, ¿sí? El área comprendido entre la parábola que tiene eje en el eje de coordenadas, ¿sí? Cartesianas, utiliza el primero y cuarto cuadrante, y la definición de los límites, ¿no? Que es -1 y +1. Y de alto también va a tener 1 también. Esto para poder definir algunas figuras geométricas con las que nos vamos a basar.
Inicialmente, la ecuación de la parábola es igual a y igual a x al cuadrado, ¿cierto? Es decir, ¿cuál es el valor? Si yo tengo x igual a 1, entonces el 1 al cuadrado es igual a 1, por lo tanto y es igual a 1 y estamos en este punto. Pero si x es igual a menos 1, entonces menos 1 al cuadrado es 1, por lo tanto y asume el valor de 1. Bien, esa es la ecuación de una parábola centrada en el eje de coordenadas cartesianas, como ustedes verán acá. En este problema se definen los límites de la integración y se representan en este gráfico. Menos 1 y 1 van a ser los límites de integración. Para poder integrar toda el área barrida por la parábola, entonces simplemente lo que tenemos que hacer es definir la integral desde menos 1 hasta 1. Y ahí está la definición de la integral. Entonces, acá la función de x al cuadrado por diferencial de x es igual a 1 tercio de x al cubo. Los límites de integración desde menos 1 hasta 1. Reemplazando esa información en la integral, obtenemos que es igual a 2 tercios. Y este valor ya me permite realizar la siguiente modelación. El área del rectángulo, ¿sí? Si dejamos de considerar menos 1, van a ser 2 unidades en la base por 1 de alto. Entonces el área del rectángulo formado, vamos a volver nuevamente, es igual a 2. Para que ustedes puedan comprender mejor, aquí tienen el área formado. Ahora nos olvidamos del menos 1, esta es una unidad y esta es una segunda unidad. La suma de ambas son 2 unidades. Por una unidad de alto, en total son 2, ¿verdad? Eso es lo que trato de decir. Es el área del rectángulo. Y el área del rectángulo es igual a 2. Luego la relación del área definida entre la parábola versus el área del rectángulo será el área de la parábola es igual a 2 tercios, barrida hacia el eje de coordenadas cartesianas. Y el área del rectángulo es igual a 2. El resultado es igual a 1 tercio. Muy bien. Ahora lo que vamos a simular es lo siguiente. Pongan atención. El área de la parábola corresponden al número de aciertos y el área del rectángulo corresponde al número de eventos de la simulación. En otras palabras, quiero que nuevamente vean este gráfico, este de acá, ¿sí? Y lanzamos dardos, ¿de acuerdo? Y los dardos tienen la probabilidad de llegar a este punto, aquí a este punto, no sé cómo poder, bueno, acá, a este punto donde está el cursor, o llegar a este área barrida por la parábola, ¿sí? Y el eje de coordenadas cartesianas, bien, aquí está. Entonces, lanzando un dardo puede llegar aquí adentro, lanzando otro dardo puede llegar aquí dentro del área definida por la parábola y el eje de coordenadas, o a cualquier otro punto que corresponda al resto del rectángulo. Muy bien. Entonces, si esto es cierto y acabamos de plantear en el modelo matemático, entonces lo que vamos a hacer a continuación es realizar esta simulación de Monte Carlo. Y nos sirve esto muchísimo porque lo que vamos a hacer es generar dos números aleatorios. Ahora sí necesito que tengan sus máquinas de calcular a mano, por favor. Necesito que tengan sus máquinas de calcular a mano. En la clase anterior ya vimos cómo poder determinar el random. Y lo único que estamos haciendo en este caso es lo siguiente. Vamos a experimentar 50 veces, que es lo mínimo, ¿sí? De aquí mientras mayor la cantidad de experimentos que se realicen, o de pruebas que se realicen, o de eventos que se realicen, entonces el resultado va a ser mejor. Se va a acercar mucho más al real. Entonces lo que estamos haciendo acá es, fíjense, aquí está el número del experimento, de la experiencia o del evento, que van de 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, hasta 50. Bien. Ahora, este R sub 1, que es igual a X, corresponde al primer valor que se puede generar en la máquina. Entonces, si ustedes quieren, pueden generar, o sea, digitando Shift Run en este tipo de maquinitas y tenemos igual a 0.17. Reitero nuevamente, debemos
en este tipo de máquinas, no en todas, ¿no? Aquí hay una tecla Shift, digitamos Shift, y abajito hay una tecla Run, que es esta de acá, ¿no? Y digitamos Run, y aparece algo como lo que estamos viendo en la pantalla. Y simplemente con... no, aquí está un momentito. Shift y Run. Y aparece esto que están viendo ustedes en la pantalla. Run. Y simplemente Enter, ¿no? Enter. A ver, Shift, Run, Enter. Ahí está el resultado. 0.902. ¿De acuerdo? Y utilizando la misma metodología que les acabo de explicar con la máquina de calcular, pueden... Ingeniero, Sí, señor. Sí, señorita. ingeniero, buenas tardes. Va a Buenas tardes. disculpar la interrupción. No sé si lo estoy haciendo bien, pero a mí me sale 0.042. Sí, señorita, perfecto. Ay, ingeniero, A ver, gracias. ¿por qué razón? Sí, quiero que entiendan. Lo que están generando en su maquinita son números aleatorios, cualesquiera. Entonces, tendría que haber una probabilidad de 1 a 1 millón de que el número que usted ha obtenido en su máquina de calcular sea igual al mío. Entonces, eso no va a pasar. Excepto, claro, cada 3500 veces, como son maquinitas que tienen la lógica cableada, es decir, impresa, ¿no? en sus circuitos. Entonces, para obtener el número RAM, ¿sí? Existe un algoritmo, ¿sí? Y ese algoritmo permite formular 3500 números aleatorios. Y una vez que se llega al 3500, otra vez vuelve el circuito. Porque es la lógica matemática de la que habíamos visto muy rápidamente en la clase anterior. Entonces, por supuesto que no tiene que ser el mismo, porque son números completamente aleatorios. Y de eso se trata, es decir, la simulación juega con la probabilidad y juega con la generación de números aleatorios. Entonces, de esa manera hemos generado un número que he obtenido 0.902. La señorita ha obtenido un número que es 0.035, por decir. Bien, y, todo lo, y tenemos que generar de esta manera, tenemos que generar 50 pares de números aleatorios. 50 pares de números aleatorios. Utilizando las máquinas analógicas o también se puede utilizar el computador. ¿Cierto? No hay problema, pero hay que generar un programa para el computador. Es prácticamente un tema inclusive de tesis, ¿no? Si se dan cuenta. Es las simulaciones eh, pueden facilitar, ¿sí? el manejo objetivo de un sistema, pero en el papel, ¿sí? No físico. Y de eso se trata. Y por eso que tenemos que modelarlo. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, es ya ejecutar. Qué problema, miren. Otra vez, aquí se va la, por alguna circunstancia. Muy bien, aquí está. Entonces vamos generando números aleatorios. Estos podemos generar con las máquinas de calcular. Todos los estudiantes pueden generar. No siempre tienen todos los estudiantes este tipo de máquina, ¿no? Esa es una máquina Casio. Pero casi es normal. Entonces, ya les dije, digitando la tecla Shift de aquí arriba y la teclita de aquí abajo que es RAM, que ustedes la estarán viendo ahí. RAM, que es esta de acá, la del puntito. RAM. Y ahí han llegado a establecer, dice RAM y numerado. RAM y numerado, ahí está. RAM y numerado. Entonces simplemente tienen que digitar igual y les genera un número aleatorio. Ahí está el número aleatorio, es 0.536, completamente aleatorio. Y de esa manera ustedes pueden ir generando estos 50 pares de números aleatorios, ¿de acuerdo? Completamente. Y estamos siguiendo exactamente lo que dice la simulación. Completamente son números aleatorios. Bien, ahora lo que tenemos que determinar es elevar este número r sub 1, que corresponde a x al cuadrado. Por lo tanto, en el primer caso, verán ustedes que es 0.89. Este número lo elevo al cuadrado y es 0.7921. Ay, miren, aquí hay un numerito de 7921. A ver, es
0.89 elevado al cuadrado, 0.89 elevado al cuadrado es 0.7921. Entonces aquí hay un pequeño problemita. Sí, ahí está, miren, acabo de encontrar, se me ha ido el número. Voy a grabar esto para enviárselos. Bien, y ahora viene la comparación. Dice, si R2 es menor a 1, entonces es un acierto. Entonces, la pregunta, el número aleatorio que hemos generado es 0.476, que evidentemente es menor, ¿sí?, a R sub 2. No, este R sub 2 es 470, es menor ahí, este último número, este número que lo hemos generado elevando el primer número aleatorio al cuadrado, sí, es menor. Entonces, si es menor, es igual a 1. ¿Qué significa esto? Es lo que quiero mostrarles. Voy a un momentito desaparecer de sus pantallas para mostrarles lo siguiente. Hemos lanzado el dardo, ¿sí? Y el resultado es 0.82, ¿sí? Y ese número que he obtenido para I, he generado dos números aleatorios. El primer número aleatorio lo elevo al cuadrado, ¿sí? Y resulta que está por acá más o menos, aquí más o menos, por acá. Ahícito debe ser, ahícito, ¿cierto? Aquícito. Pero es menor al segundo número aleatorio, lo que significa que ha sido un acierto porque ha quedado exactamente dentro de esta área de acá. Quise esta mañana churar esta área, ya no me he dado tiempo. Ya, ¿y cuándo va a ser falso o error? Cuando llegue aquí, a esta otra parte del rectángulo, ¿sí? Y que no está dentro del área definida por la parábola. Bien. Continuamos acá en nuestra simulación. Simulamos otros dos números aleatorios, ¿sí? Es 0.833 y el segundo número aleatorio es 0.892. Bien, este primer número aleatorio lo voy a elevar al cuadrado, entonces trabajamos, ¿no? 0.883 y lo elevo al cuadrado. El resultado es 0.7797, ¿sí? Bien, ahora la pregunta es, R2, ¿este es menor a este otro? Aquí dice R2, el segundo número aleatorio obtenido, ¿es menor que I? No, en este caso es mayor, entonces se coloca no y el acierto continúa siendo 1. Pasamos ese era el tercero. Veamos en el segundo qué pasa. Generamos dos números aleatorios. El primer número aleatorio es 0.656 y el segundo número aleatorio es 0.760. Bien, este número lo elevamos al cuadrado, 0.656. Y evidentemente el resultado es 0.4330. Entonces ahora indicamos acá, R2, el segundo número aleatorio, ¿es menor que I? No, es mayor. Entonces no, continúa siendo nomás 1. Pasamos a la cuarta iteración. Y así sucesivamente, ¿no? Generamos dos números aleatorios, ya los tenemos generados. Este número lo elevo al cuadrado y el resultado es 0.2601. La pregunta es, R sub 2, es decir, el segundo número aleatorio generado, es mayor que I, que es el valor que hemos obtenido con aplicando la ecuación de la parábola. Sí, porque 0.235 es menor a 0.2601. Correcto. Entonces, aquí se incrementa. Ahí había un acierto, aquí es el segundo acierto. Y el resto del trabajo, sí, es similar. Va a ser, lo único que va es, si es acierto, esto va sumando, ¿no? Va sumando, va sumando, va sumando. Veamos los últimos casos. El evento 49, genero dos números aleatorios. Este número lo elevo al cuadrado, 0.553, y el resultado es 0.3058. La pregunta es, 0.300, aquí está la pregunta, ¿no? R sub 2 es menor que I. R sub 2 es el segundo número aleatorio, 0.793. Es menor que I
que se ha obtenido aplicando la fórmula de la parábola? No, porque 0.793 es mayor que 0. Entonces no cumple, no. En cuanto estaba en 17, continúa en 17. Vamos al evento, al último, 50, generamos dos números aleatorios, el primero lo elevamos al cuadrado y comparamos. Este R sub 2 es menor que I, dice acá, no, entonces continúa siendo 17. Bien, con 50, con 50 pruebas que se hagan de esta manera, ya es un dato suficiente. Mientras más pruebas se hagan, por supuesto el resultado es mucho más cercano al ideal, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, lo único que tenemos, y habíamos deducido, es que el área definida, el área definida entre la parábola y el eje de coordenadas cartesianas va a ser igual a 17 sobre 50. ¿Por qué 17 sobre 50? Porque el número de aciertos son 17. ¿De dónde se ha obtenido esto? De la tabla. Y el número de eventos de la simulación son 50. Entonces, 17 entre 50 es igual a 0.34. Si ustedes dividen uno entre un tercio, que es lo que habíamos indicado, evidentemente es muy cercano a 0.34. Es 0.33333, ¿cierto? Continuo. Por lo tanto, si aumentamos el número de eventos, es muy probable que nos acerquemos mucho a este número de acá. Consiguientemente, se ha obtenido un buen resultado. Es obvio que para mayor número de eventos, el resultado se aproximaría aún más al resultado correcto. Y evidentemente, ¿se acuerdan? Deben estar ustedes, han debido ver les he enviado en la clase anterior una miniatura para simulación. A ver, veré, y fíjense, hay en la clase de la anterior, de esta semana, en la anterior clase, hay una serie de puntos que les he enviado como muestra, ¿cierto? Como presentación, como podríamos llamar, para hacer un poco más amena, más agradable la presentación, hay una serie de puntos y una serie de curvas, ¿cierto? Bien, eso significa que se hacen decenas, ¿sí?, de simulaciones y utilizando un programa específico para hacer esto que estamos haciendo, para elaborar esta simulación, ¿sí? Entonces podemos hacer decenas, cientos, miles de ellas en cuestiones de minutos. Y los resultados más o menos van a ser así. Es decir, es una especie, ¿sí?, de curva que poco a poco va centralizando en un resultado óptimo. Sí, aunque no podemos hablar tampoco de óptimo, porque ustedes saben que los resultados de la simulación simplemente son buenos. Pero ¿qué significa esto? Es decir, de que va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar, pero según el número de eventos que se realicen, va a tratar de llegar a un resultado que ya va a ser estacionario, ¿sí?, en función del número de eventos. Esto es algo que pasa en simulación y en función de esto, los nuevos programas que se han elaborado se permiten hacer simulaciones y sacar los resultados y además graficar más eh, con este modelo de simulación. Ahora miren, este temita que estamos terminando de estudiar en dos clases les va a servir a todos ustedes, ¿sí?, cuando estén pasando, no sé si será a todos, pero van a hacer una asignatura exclusivamente de simulación, así de simulación. Y por supuesto que estos son los elementos conceptuales básicos que les va a permitir a ustedes poder comprender al profesor de esta asignatura con mayor profundidad. Y además que tenemos otra ventaja más, ¿no?, que con conocimiento teórico, ustedes ya pueden tomar un texto, un libro, y se pueden adentrar en él. La simulación no solamente es de Monte Carlo, por si acaso. La simulación también tiene una otra sección que se llama juegos de simulación. Pero para estos juegos de simulación hay una diferencia con la simulación de Monte Carlo. La diferencia es de que en la simulación, en juegos de simulación,
no se utiliza muy poco la generación de números aleatorios, ¿no? Es decir, tengo un sistema de producción, hay máquinas, etcétera, y establezco todas las relaciones matemáticas, ¿sí? Que me permiten deducir cuánto de fiambre va a salir si es que meto 5 kilos de carne de cerdo más condimentos, agua, aceite, etcétera, etcétera, cuánto va a salir, ¿sí? Como fiambre, como chorizo, salchicha, no sé, algo así. Entonces, si ya tengo ya tengo todo definido matemáticamente, entonces yo puedo cambiar, en vez de meter 5 le pongo 4 de kilogramos de carne de cerdo. Bueno, de acuerdo. Pero en la mitad del proceso, yo puedo incrementarle un grado más, un grado centígrado más a una máquina para ver qué es lo que va a pasar. Pero es eso en el plano del papel, porque no se olviden ustedes que la simulación, ¿sí? Es la representación evidentemente simulada de un modelo que lo vamos a hacer funcionar varias veces, pero en el papel, en el escritorio, ¿sí? Así que si tenemos definido, cumpliendo las propiedades de los sistemas, es decir, de que exista un determinismo, ¿se acuerdan que era una característica? Es decir, que vienen, que todo resultado de un subsistema es fácilmente contestable, es decir, se puede contar, se puede obtener a través de una aplicación matemática o una aplicación matemática en general, porque las aplicaciones matemáticas son las que generan, ¿sí? Son las que nos permiten generar los cambios físicos, ¿verdad? Muy bien. Aquí dice, el refinamiento en el cálculo para optimizar el tiempo de computador debería permitir el cálculo del número óptimo de eventos o iteraciones que deben experimentarse para llegar al punto estacionario. El método requiere la aplicación de la teoría de la estimación, particularmente de la estimación del intervalo confidencial, de la media de una distribución empírica y del teorema del límite central para tipificar la variable aleatoria. El lector que quiere introducirse en este tema puede referirse a Muth y Gray-Bill, Introducción a la Teoría Estadística, que seguramente ustedes también lo han leído porque es un libro clásico para aprender inferencia estadística, sobre todo, ¿no? Bueno, de lo que trato de decir es de que hoy en día existen ya programas que hacen simulación. Solamente que este asunto de los programas y la simulación, ustedes tienen que ver con su profesor de simulación. No me da suficiente tiempo. Evidentemente hay programas muy interesantes como la Stella, etcétera, pero creo que ya son demasiado pasaditos de moda. Pero hay otros, hay otros que nos van a permitir hacer, otros programas que nos van a permitir, que los pueden bajar, además los pueden bajar del internet. Bien, algo está pasando porque se borra y borra mi pantalla. A ver, vamos a ver acá, vamos a compartir y seguimos. A ver, vamos a seguir. ¿Alguna pregunta respecto a esta primera simulación estática? Esto me hace... A ver, vamos a ver acá si no me permite. Voy a tener que dejar de compartir la pantalla nuevamente. Estoy acá, compartir. Muy bien, aquí estoy. Simulación de Monte Carlo, vamos a ir bajando. Aquí está simulación. Muy bien. ¿Alguna pregunta respecto a esta primera simulación? Bueno, parece que no hay preguntas, parece que todos han comprendido. Bueno, entonces como todos han comprendido, entonces estarán ustedes en la disposición de... ¿Qué problema, no? Esto no es que me he encuadrado a otro, miren, me he encuadrado a algo que no debería existir. Es por eso que está fallando, estoy cada momento saliendo. Aquí está, ven, aquí está. No ha aparecido todavía el cuadrito. Entonces, como no hay respuesta, entonces ustedes están en la posibilidad, aquí te voy a bajar, a ver un poquitito más. Aquí está, ¿ven? Este es el final. Entonces, aquí hay un planteamiento de un problema, eso trato de decirles. Miren, aquí está planteado un problemita. Dice,
1. Aplicando la simulación de Monte Carlo, calcule el área correspondiente a un círculo cuyo eje coincide con el eje de coordenadas cartesianas y tiene un radio unitario es igual a 1. La ecuación de un círculo es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Y la ecuación entre dos puntos es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 2. Entonces lo que tienen que hacer acá es generar dos números aleatorios, encontrar la distancia. Y ustedes tienen que marcar, o sea, un círculo que tenga un radio de una unidad se puede encuadrar a un cuadrado que tenga de lado la unidad también, 1, ¿cierto? Entonces hacen ustedes centro en el eje de ese cuadrado y trazan con algún instrumento el círculo, sí que tenga exactamente un radio de 1. Entonces vamos a calcular ahora cuál es el área de ese círculo. ¿Cómo? Generando números aleatorios, es decir, random para x, random para y, elevando esto a ambos lados al cuadrado y sacando la raíz cuadrada, que es la fórmula de la distancia. Si esa distancia es mayor a 1, entonces es error. Si la distancia es menor a 1, entonces es acierto. ¿Cuánto es el área de un círculo? Es pi por radio al cuadrado, ¿correcto? O pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Pero aquí tienen que tener un poquito de cuidado en este ejercicio, porque de lo que se trata es de trabajar inicialmente con el primer cuadrante. Sí, porque la generación de números aleatorios en las máquinas generan desde el 0 hasta el 1, ¿cierto? No generan números negativos ni mayores a 1. Por lo tanto, trabajen en el primer cuadrante, ¿sí? Porque ahí tanto x como y son positivos. Una vez que obtengan ese resultado, ¿sí? Ese resultado, entonces lo multiplican por 4 y van a encontrar el área del círculo. Muy bien, entonces espero que me hayan comprendido. Otra vez el mismo problema porque estoy encuadrado eh, en un marco que no debería aparecer. Bien, voy a volver para plantearles, antes de entrar a la segunda parte de la clase, este problema. ¿Sí? Aquí está. Esta es una simulación para un sistema de inventario. Una vez que logran concebir, no van a tener problemas, ustedes van a poder simular de todo. ¿Sí? Estos son los ejemplos clásicos. Este problema que vamos a desarrollar a continuación sirve para un sistema de inventario. Este, este algoritmo que vamos a ver se llama algoritmo de Hooke y Gibbs, y además lo hemos experimentado hace muchos años atrás, ¿sí? En la Universidad Tomás Frías, en un curso de posgrado que se llamó Simulación y Modelaje, dictado por el doctor Barrientos, ¿sí? Decano de la Facultad de Ciencias Puras de la Universidad Tomás Frías. No se olviden ustedes que la Universidad Tomás Frías tiene más de 100 años, por lo tanto es una universidad completamente seria y muchos de sus docentes han salido al exterior a especializarse en todo ese transcurso del tiempo. El, esta simulación, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan de la simulación? ¿Se acuerdan del sistema de pedido fijo y sistema de intervalos entre pedidos fijos? Que el uno es el sistema Q que habíamos denominado y el otro es el sistema I. ¿Se acuerdan? Bien. Y cuando empezamos a desarrollar el sistema, dijimos, un modelo necesita un dato de la demanda, pero la demanda puede variar de diferentes formas. Y solamente habíamos hecho variar de 3 formas la demanda y el tiempo de anticipación de una sola. Pero también el tiempo de anticipación puede variar, ¿se acuerdan? Muy bien. Entonces, en función de lo que habíamos visto, para encontrar, ¿se acuerdan?, la existencia de seguridad, inclusive teníamos que encontrar ciertos rangos, ¿de acuerdo? Y se hacía muy engorroso, con 3 demandas. Y en la realidad ocurre eso, no, pues ocurre con muchas más demandas. Entonces, utilizar esos métodos de los sistemas de inventarios de tipo Q o de tipo I, definitivamente, o sea, tienen más que todo una connotación de tipo académico, ¿cierto? Didáctico. Pero en la realidad no se pueden utilizar. Claro, se podrían, ¿no? Pero
tendríamos que contratar a algún esclavo o algo así, ¿no? O como castigo para un estudiante para que haga varias veces, pero ese no es el caso, ¿verdad? Además que ya no se utiliza, por eso hay la simulación de Monte Carlo, cuyos conceptos los estamos aprendiendo en esta clase. Con el profesor de la asignatura simulación, ustedes van a aprender a manejar los paquetes de simulación de Monte Carlo, que los hay. Los pueden bajar ustedes tranquilamente, los bajan del internet. Muy bien, y aquí quiero presentarles esto. Esta es la distribución de probabilidad de la demanda. Miren, nosotros habíamos trabajado en los sistemas con 3 demandas. Aquí miren la cantidad. Va desde la... ¿A cuántas veces acá hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 por 2, 26 formas de variación de la demanda, que varían desde 35 hasta 60. Bien, unidades podrían ser por semana, unidades por mes, etcétera, la demanda. Y esta probabilidad de ocurrencia corresponde a la frecuencia relativa. ¿Se acuerdan de estadística descriptiva? Por supuesto que sí. Entonces lo que se hacía un paloteo, ¿se acuerdan? Después de hacer un paloteo para determinar las frecuencias y esta frecuencia para un determinado rango, esta podía ser la marca de clase de ese rango, ¿sí? Podemos determinar la probabilidad a través del cálculo de la frecuencia relativa, es decir, la frecuencia que tiene esta marca de clase entre el total de eventos que se han realizado en el experimento.